De verdad, muchas gracias aquí a los dos por esta gran ayuda y buena energía que trajeron, que hace que uno pueda hacer el ceremonial sin molestias, al contrario, con un apoyo que se siente. Y también esta hermosa relación con seres humanos que en línea siguen el ceremonial, participan a su manera, con total libertad. Yo siento su buena compañía, sinceramente, la siento, la vivo. Y cuando no transmito, bueno, es que el otro día me dijeron, dijo, no, aunque no transmite, siempre hago el ceremonial. No sé qué ha pasado en estos 12 años, pero esta inteligencia que llamamos Padre, que llamamos Demiurgo, que llamamos inteligencia, Dios, para mí completamente real, me ha asistido siempre para hacer la ceremonia. Siempre. Eso me parece milagroso, pero no porque sea ya una persona especial, sino por esta oportunidad de servir en algo a través de la ceremonia. Y desde que aprendí a hacer el antenaje, lo tomé como un servicio, solo va acompañado. Inclusive en los lugares que hemos mantenido el antenaje, cuando no hay un maestro cerca, esos lugares siempre se mantienen. Es algo interesante. Se polariza el lugar. Se polariza. Se polariza positivamente, luminosamente. Todos podemos trabajar con la polarización, con la magia, ¿no? Magia oscura, magia luminosa, y no tiene nada de malo el camino que elijan. Porque de todo se aprende. Y venimos evolucionando de lo más oscuro a lo más luminoso. Al final de cuentas, venimos de la oscuridad. Y me dice, no puede ser, sí. Sí. La luz necesita el sustrato, el alimento. Y eso es la oscuridad. La materia más densa, la más oscura, la invisible, ese tejido cósmico. Le han llamado de tantas maneras, veo los científicos le van poniendo otros nombres. No sé cuánta ciencia hay porque muchas cosas son teóricas, física teórica, sí. Y está bien, son teorías basadas en algunas premisas que son reales de las leyes que conocemos aquí, pero lo que es evidente es que de algún lado venimos, a algún lado vamos. Y todo fluye de una fuente, por lo menos en este universo conocido, hasta donde vemos, hasta donde alcanzamos a percibir. Pero lo más interesante es que siempre es lo mismo. Ves la vida, las cosas, percibes esta inteligencia que llamamos Dios o no la percibes, existe o no existe para cada individuo, de acuerdo a su estado interno. Es como una música que no podemos escuchar. Eso es el universo. Es una vibración invisible, por eso, oh Demiurgo, oh gran hacedor, escúchame. Pero terminamos con, sí, maravilloso silencio. Entonces, ¿cómo hacemos para escuchar el silencio? Bueno, el silencio se escucha, tiene su sonido. Es que es un mundo de vibraciones, todo es vibración, todo es vibración, todo. Y entonces el arte de vivir bien es cambiar de vibración. ¿Cómo puedes transformar tu vibración? Y esto para mí es mágico.
Antes del ceremonial estaba preparando todo, sí, bien. Estábamos preparando, limpiando, todo bien. Pero no estaba bien. Y sin embargo, todo el sentido que tiene esta ceremonia te va colocando en otro estado, más allá de las circunstancias completamente pasajeras, más allá de lo que pasa, más allá de lo que sucede. Entonces, sí, uno puede estar bien en malos momentos y en buenos momentos, pero necesita aprender a cambiar su vibración. Esa es toda la magia. La magia se basa en el cambio vibratorio. La magia de tu vida, la magia de la vida cotidiana, este día, este domingo. ¿Con qué vas a vibrar? ¿Con el aburrimiento? Te aburres. ¿Con la soledad? Te vas a sentir solo. ¿Con qué vas a vibrar? ¿Sí? ¿Con ganas de aislarte? Esa va a ser la vibración. Te aíslas, te aíslas. ¿Con la alegría? Y entonces puedes vibrar con la alegría. Puedes vibrar con el disfrute, con lo que quieras. Y no nos damos cuenta que nosotros podemos elegir esos estados. Lo que pasa es que es un arte cambiar los estados de vibración. Y esta ceremonia es, en ese sentido, maravillosa. Pase lo que pase, el ritual te va llevando a un estado diferente. Claro, a veces no me dura mucho. Digo, o no nos dura. Porque, bueno, conozco muchos seres humanos que hacen el antenaje y maestros, gurús, que hacen la ceremonia. Y sí, a veces ya no tenemos el mismo estado, pero eso nos sucede a todos, nos sucede a todos. En fin, ¿habrá algo, viste algo que quieran conversar? Sí, bueno, yo nada más le quería preguntar, ¿será una forma de poder, lo que comentaba ahorita, extender esa magia o ese sentir que sucede durante el ceremonial más tiempo si uno viviera siempre en presente? Totalmente. Si uno lograra estar en un estado de alerta y vivir el presente completo, oh, y muchas gracias. Sabía que todo ese ruido iba a tener su beneficio. No era ruido, era escuchar ahí, ay, Sonido. el sonido de qué rico que está. No saben lo rico que está esto. Totalmente. El problema son las cosas que suceden en nuestra mente, en nuestro estado de ánimo, que repercute, por supuesto, en el cuerpo. Todas las cosas inconscientes, esos son el problema. Todas las cosas inconscientes. Entonces, una palabra, una frase, una circunstancia, un comentario, un desprecio, una sonrisa, una mirada de odio, una mirada de amor, te puede cambiar por completo el estado de presente. Y puedes ir a estados negativos sin darte cuenta. Eso es notable el cambio que tenemos, notable. Como al principio, bueno, yo soy una persona muy simple, así que no hay nada ni súper extraordinario, nada, simplemente, bueno, un ser humano que tengo una necesidad y por esa necesidad empecé a ser más o menos disciplinado y tratar de cultivarme. Pero cuando empecé la ceremonia, que no es lo mismo que el antenaje, a pesar de que yo ya hacía la ceremonia a solas, practicaba la ceremonia, no es lo mismo después de varias cosas, sobre todo empezar a encontrar el mantra personal, ¿no? El nombre secreto, el nombre interno. La cuestión es que entonces, por ejemplo,
me fui dando cuenta que había antes muchos correos, no había WhatsApp todavía. Y entonces ves los correos electrónicos y puede haber alguna cosa, algún problema, alguna circunstancia, alguien que la está pasando mal, ¿sí? O cosas que a mí me afectan, ¿no? Y entonces ya iba a la ceremonia y me costaba volver a entrar en clima. Entonces ahora, pase lo que pase antes, y no fue tan bueno lo que pasó antes, hoy por ejemplo, para mí, pase lo que pase, transformo eso, ya sé lo que sucede. Entonces empecé a evitar las cosas que me hacen daño, pero no porque sean dañinas las cosas de afuera, es cómo me lo tomaba, cómo me tomaba cierta circunstancia. Entonces no vi más correos. A la mañana, armonía, toda la armonía posible, antes de hacer el ceremonial. Todo. Porque no puedes evitar lo que hay en tu inconsciente. No tengo todo consciente. Y miren que me he metido, he hecho bajadas al inconsciente. Y cuando veo que alguien niega algo, o se mantiene totalmente firme en algo, eso lo sé porque Escorpio, Leo, ¿sí? Tauro y Acuario son signos fijos, ¿sí? Entonces, todo eso, bueno, influye. Bueno, no importa. La cuestión es que tienes cosas fijas, tienes cosas que mantienes. Eso puede ser una ventaja si lo usas para perseverar. Pero no vemos todo lo que hay en el inconsciente. Entonces, cualquier detallito, por ejemplo, esto, a mí me conecta maravillosamente bien. Y es solamente algo calentito que tiene un sabor que amo, ¿sí? Y lo preparan con amor, entonces ya sé conscientemente el efecto saludable. Y también el efecto saludable de un amanecer. El poco efecto saludable de muchos chocolates. Bueno, lo digo porque vez pasada, hace como 15 días, me cayó pesado. Disfruté del chocolate, pero me cayó muy pesado. Es más, el domingo estaba en un estado así. Y no podía conectar la energía interior, estaba nublado por completo. Entonces se te nubla la realidad. Nuestra estructura es muy fuerte, el ego es muy fuerte, el ego es muy fuerte. Y cuando te pegan en el ego, reaccionas y reaccionas mal. Entonces, para hacer la ceremonia, tuve que aprender esos 2 o 3 primeros meses, ¿sí?, a no reaccionar con el ego inconscientemente, porque no puedes hacer esta práctica enojado, se transforma en otra práctica. No puedes hacerla triste. Así que por más que haya algo muy negativo, vamos a suponer que me afecta, aunque no negativo de afuera, sino que a mí me afecta negativamente, o a cualquiera, a ti que estás hablando de mantener el estado, ¿no? Entonces, veo qué produce el efecto, qué me afecta, y hago el cambio rápido, porque si no hago el cambio rápido, me puedo quedar ahí, en un nudo, ¿no?, en un estado que no es constructivo. Trabajé mucho, y aún así no arreglé todo, pero hacía bajadas al inconsciente, y son hermosas, pero terribles, porque te encuentras con cosas en tu inconsciente que no quieres aceptar, que te da vergüenza. Además, lo peor de todo es que crees que tú, lo que era necesario, no era necesario, no eres tú, sino una necesidad externa, o un trauma, o una circunstancia. Te mientes a ti mismo, te mientes. Entonces, para que un ser humano viva permanentemente en el presente, cosa que es posible, tendría que haber escudriñado mucho en su inconsciente.
mucho. Le he recomendado a algunas personas, digo, no, necesitas trabajar ahí. Yo escribí 2, 3 cuadernos grandes de todo lo que iba apareciendo, porque enseguida se mete de nuevo. Entonces, observarse permanentemente es la magia. Y te identificas con un estado, ¿no? Hace un rato apareció un estado, un yo negativo. Y uno cree que ese yo soy yo. Y no soy yo, es un estado, es una manera de ver, es algo rígido que hay en mí que no puedo aflojar. Y tienes que verlo, porque si no lo ves, sigues igual. Inclusive boicoteas tu propia vida, boicoteas un vínculo amoroso, boicoteas una amistad, el vínculo con tus hijos, con tu familia. Hay que ponerse serio con los estados de ánimo y las reacciones. Y también hay que tenerse mucha tolerancia en los vínculos, de amistad, de todo. ¿Sí? De todo lo que sea. Lo que sea. ¿Cómo es el otro? ¿Cómo es el otro? El detalle acá hay una clave mágica que es difícil asimilar. No hay otros. Lo que uno ve, lo que veo en ti, me estoy viendo a mí mismo, y eso es dificilísimo de aceptar. Lo que te molesta mucho de esa persona, en realidad, está oculto en tu sombra. Y son estudios muy concretos y muy científicos al estudiar la mente. Pero ¿quién le dedica tiempo a estudiar su propia mente? Tienes que tener una necesidad de, una necesidad de conocerte profundamente y animarte a conocer la oscuridad de tu alma y las luces que traes. Hay que animarse. Lo mejor que puede ser animarse. Pero esas bajadas. Y hay gente que me dice, pero maestro, ¿por qué no me enseña una bajada? Porque eso no se puede hacer solo. La persona queda en el nudo, en el rollo, engancha algo fuerte de la infancia, que está repercutiendo en el presente. Tienes una pérdida, la que sea. Un perrito, una familia, lo que sea, dinero, ¿no? Y enganchas todo lo que hay en el inconsciente. Y te afecta muchísimo. Si no sabes de dónde viene, no puedes evitarlo. Y te cambia el estado de ánimo. Y cambian tus pensamientos. Y la manera de hablar. Y aunque uno diga que es constructivo, en esos estados eres muy destructivo. No das amor, al contrario. Maltratas. Un día me dice una persona, no maestro, ¿usted se enoja? No, trato de no enojarme nunca, porque enojado uno hace barbaridades. Aparte, hay niveles de enojo. Una cosa, cuando te empiezas a molestar, hay que trabajar ahí, porque cuando ya te enojas, ya no lo puedes cambiar, ya te enojaste. Entonces hay que trabajar observándose, vigilarse. Pero no vigilarse porque, no sé cómo decirlo, como si fuera un vigilante. No, es estar alerta, estar atento. Entonces este presente es perfecto, el mejor momento de nuestra vida. Acabo de manchar con café con café con leche, descafeinado, orgánico, rico. Ay, no se imaginen cuánto café con cafeína he tomado. No, les podría crear una imagen, pero no va a ser muy constructiva porque pero usaba todo tipo de placer para poder estar bien, porque era depresivo, ¿no?
y no podía manejar esos estados. Por eso esta herramienta es poderosa, como antenaje poderosa. La meditación, práctica de yoga, el arte marcial, cualquier tipo de arte, la astrología, para conocerse a sí mismo. Pero es difícil aceptar cosas de uno mismo que te dan vergüenza. Así que yo he tenido mucha vergüenza de mí mismo, de cosas que había hecho, que hice, de malos tratos, un choque con mi padre. ¡Ay, Dios! El día que me di cuenta dónde estaba el problema, y el problema estaba en mí, no estaba en mi padre. ¡Ay, ay, ay! Lloré en una meditación. Porque aprendes al meditar, si aprendes a meditar en serio, cosa que no haces mucho, Pedro, te miras, aprendes a mirar. Y no sé por qué la gente no le dedica más tiempo a la meditación, porque es imprescindible, ¿eh? En todas las grandes civilizaciones, todo ser humano desarrollado, consciente y que maneja su propio destino, ha meditado mucho, se ha observado mucho. ¿Sí? Entonces aprendes a desidentificarte. Por ejemplo, cierro los ojos y miro lo que pasó esta mañana, ¿sí? Antes de la ceremonia, miro, y está ahí muy fresco. Pero ¿a quién miras? ¿Al otro, la otra persona? No. Observas ese individuo, qué hizo, cómo reaccionó, aquello, lo otro, lo demás, cómo se sintió. Y cuando te empiezas a observar, ya te vas observando ahora mismo cómo estoy pensando y lo que estoy diciendo. Entonces vas creando en tu mente, y cualquiera lo puede hacer, ¿eh? No es que sea algo que no lo puede hacer cualquiera. Se practica el hecho de observarte. Entonces ya dices, algo me cambió, no me siento bien. ¿Qué pasó? A ver, entonces retrocedes unos minutos, una hora. Algo pasó, una palabra, un gesto, una situación, algo incómodo, lo que sea. Pero todo depende de nosotros, no de los demás. Y sin embargo, he discutido esto con muchas personas, ¿sabes? Pero bien, discusiones muy buenas, con maestros inclusive. Lo subjetivo que somos, tremendamente subjetivos. Y tú le dices a alguien intelectual, sabio, maestro, que tiene maestría, sí, pero tú también eres subjetivo. No, me dice, estoy mirando las cosas objetivamente. Estás mirando las cosas objetivamente, pero desde tu punto de vista. Entonces tienes una partecita de la verdad. Ese es el símbolo de los 72 genios. 72 partes de la verdad completa. La gran verdad y las pequeñas verdades, 72 partes. Es un círculo, lo diverso, ¿no? Así que incluso en una discusión, en un problema, en una diferencia, dos personas están viendo lo que hace mal el otro, que le afecta acá, me afecta. Lo que haces tú mal me afecta acá. O sea que le echo la responsabilidad al otro de lo que me está pasando. ¿Cómo solucionas eso? Cuando es un vínculo de pareja, de amistad, socios, el diálogo soluciona todo, pero el diálogo tranquilo, constructivo, donde hay escucha mutua, ¿no? Escucha. Tú me escuchas, yo te escucho atentamente. Porque eso también está difícil. Cuando tú dices algo que me hiere, ya no te escucho. Y entonces me tengo que mirar para escucharme, ¿no? Y es hermoso. No, me hacía unas bajadas. Y lo podía hacer solo. Lo hice con alguien que me ayudó a aprender eso, y ese alguien muy inteligente, muy bien. Una mujer muy hábil, ¿sí? Y entonces después lo podía hacer solo.
lo que cuesta es cuando entras en un rollo, un nudo, un estado negativo, es salir de ahí solo. Por eso no conviene, si la bajada del inconsciente te revela algo que jamás aceptaste que pasó, que nunca te pasó, y te das cuenta que sí te pasó, y te encuentras con ese dolor, con ese sufrimiento, con esa circunstancia, te quedas enganchado. Y entonces es un nudo que hay que desarmar. Tienes que desanudar una parte de tu mente. Es hermoso, hacer bajadas al inconsciente es hermosísimo. Pero requiere terapia, requiere apoyo terapéutico, no puedes solo. No debes hacerlo solo. Yo porque era un poco suicida, y quería hacer cambios, y salí bien, eso creo. Claro. Bueno, el asunto es que el maestro Marcelli decía, si se sienten más felices y más seguros, entonces voy bien. Que la gente piense lo que quiere, yo voy bien. Miren por ahí, yo tengo otros datos. Ya. Los datos que quieran. Es que ve pasar, alguien comenta en internet así, un comentario que vi, dice, no, yo no creo que esté siempre contento. En estos momentos de ceremonial, no hay manera de estar mal. No hay manera. Y puedo estar en cualquier situación. Miren, fallece mi hermana y me pegó muy duro. Ay, ay, ay. Porque quería salvarlo, quería ayudarle y no pude, no lo logré. Pero bueno, le di mucho amor, estuve con ella, la acompañé 11 días ahí en su proceso, ¿no?, de irse. Y charlamos, bailamos. Bueno, ella bailaba así, tenía conexiones por acá. Bueno, no importa. Así bailaba. No podía mover tampoco. No. Entonces le ponía el bombón asesino, que le encantaba. Bueno, y otras canciones de los Palmeras. La cuestión es que al otro día hice la ceremonia y gradué gente, ningún problema. Pero mi estado no era bueno. Pero el universo te asiste, ¿no? Y sabes que ahí está la clave. Porque aunque quieras negar la posibilidad de tener una pérdida, la que sea, son inevitables, todo el mundo se muere. Y en cualquier momento. Oye, eso es terrible, hay personas. Somos demasiadas las personas. Bueno, no, a mí me ayudó la meditación y el maestro Marcelli a no descuidar. Por ejemplo, hablar con los padres. Entonces los últimos 15 años de mi padre fueron extraordinarios. Y los 30 años de mi madre al final, porque de repente tuve tiempo, ¿no? Pero a veces amas a alguien y lo amas, pero tus historias no te dejan ciertas cosas. Y de repente hasta te despides mal o aquello, o niegas vivir una experiencia, la que sea, ¿no? Por miedo, por inseguridad, porque el otro es insoportable, por lo que sea, y se te muere la persona. Y te quedas ahí, varadísimo. Es que lo cito porque es una realidad. Me llama una persona que vivía en Estados Unidos, le ha pasado a muchas personas y no han vuelto en años, ni a ver a sus hijos. De México, ¿no? Hermanos, gente, mandan el dinero, o sea, y ven a sus hijos, pero bueno, no lo ven por video, ¿no? Pero una mujer estuvo 20 años fuera
y de repente muere su padre. Y ya estaba enfermo. Y con dinero podía haber venido un fin de semana, pero no, porque está ocupado en sus cosas. Y ahí nos ponemos bien egoístas, mis cosas, mi libertad, hago lo que quiero, nadie me molesta, me interfieren. Y mi padre, no, ya lo iré a ver en algún momento. Se murió entonces se vino. Y lloraba, entonces me habla la hermana para que ella, porque la hermana es una discípula, entonces, y me dice que si yo podía hacer que ella se comunicara con su padre. En serio. Entonces hablamos mucho, digo, bueno, aprende la lección, no pierdas la oportunidad. Nunca pierdas la oportunidad, no sabes si se va a presentar de nuevo. Entonces cuando te vuelva a pasar algo con tus hijos, tu pareja, su marido, lo que sea, con tus hermanos, no lo hagas de nuevo. No lo hagas de nuevo. Pero así somos, aprendemos por dolor y aparte bien necios nos ponemos a veces, bien necios. En fin. Así que vivir el presente sí es la clave, claro que sí. El problema es cómo vives con otra persona el presente. Y amas profundamente y a la vez eres libre. Eso es todo un aprendizaje maravilloso. Maravilloso. ¿No hay nada, ninguna pregunta? Sí, hay preguntas. ¿Sí? Dice Eusebio Cruz Lucas. Eusebio, mi padre se llamaba Eusebio. Constancio Eusebio. ¿Sí? Sí. Es como sabio, me suena Eusebio. Eusebio, sí. Maestro, si Dios está en mí, en nosotros, ¿por qué en la ceremonia pareciera que lo tratamos como si estuviera fuera de nosotros? Le hablamos como otro. Bien, yo uso mucho el mar porque me agrada el mar. Bueno, los lagos, los ríos, las montañas, los arroyos, los árboles, los bosques, la naturaleza. Amo la naturaleza y la naturaleza te equilibra. Bueno, la cuestión es que es como si una olita del mar dijera yo soy el mar. Es cierto, es parte del mar. Así que Dios, el mar, está en esa ola. O sea que Dios está en ti. Pero también está afuera. Y lo que está afuera es infinitamente grande. Entonces, hay dos maneras de hablarle a Dios. En un momento le hablas a Dios con tu persona, entonces mantras, oraciones, ritual, con un ritmo, partecitas, todo lo que hacemos, ¿no? Y que se hacen en muchas culturas de diferente manera. Dialogas, ¿sí? Y el otro aspecto que es fundamental para hablar con Dios, el silencio completo del ego, porque esa es la clave, el silencio completo del ego. Y eso es lo que no se trabaja a veces en la pareja, el silencio del ego, para ir al ser. Y entonces, escuchar a Dios dentro de ti. Entonces, en la ceremonia, por ejemplo, en esta práctica, le hablamos al Dios afuera, desde adentro, con los ojos del alma. Por eso decimos, cuando te vemos con los ojos del alma, en una de las oraciones. Y en la meditación, total silencio del ego. Y escuchamos el lenguaje de Dios en nosotros, dentro de nosotros. Entonces esas dos partes en el día son dos disciplinas que son fundamentales. Son fundamentales. En fin. ¿Qué más? Maestra, entonces, cuando tenemos una situación difícil
y estamos atravesando un momento que nos hace sentir como miserables o humildes, que es muy diferente. Esa es la voz de nuestro Dios que decimos, tengo que aprender, pues. No, las cosas no son como yo las veo, son como así son, que nos ponen los pies en la tierra y a la misma vez nos conecta como si fuéramos un árbol. A la vez nos pone en la tierra, pero nos hace sentir que la naturaleza también solo fluye, solo se adapta a las circunstancias. La inteligencia más extraordinaria no es el intelecto, el coeficiente intelectual, no es la información que pueda tener, es la inteligencia para adaptarte a las circunstancias permanentemente en el presente, a la gente, a las personas, a la comida, a tu vida. Pero adaptarte no es dejar de ser tú misma. No. Es toda la parte externa, ¿no? En este momento escuchas, yo hablo. Hace unos segundos, tú hablabas, yo escuchaba. Él también estaba escuchando, no está hablando. Ellos están en línea. Cada uno está en lo suyo. A lo mejor ni siquiera están escuchando algunas personas, otros sí, atentamente, otros quieren opinar, se piensa. Y así estamos cada uno de nosotros. Si te sientes humilde, sin sentirte superior a nadie, y tampoco inferior a nadie, eso está más cerca del ser que de tu ego. Cuando expresamos las cosas desde el ego, negamos al otro y nos negamos a nosotros mismos posibilidades. El problema es nuestro ego, por eso hay que aprender a hablarle a Dios afuera y a hablarle a Dios adentro. Pero el problema es que ya dejas de hablar. Tienes que trascender el ego. Tienes que trascender el ego. Eso es todo. Trascender no es que lo eliminas, lo maltratas, no. Simplemente va más allá de tu ego. Pero si te sientes miserable, eso es tu ego, no es Dios. Todo es Dios. Pero hay niveles de vibración, niveles de ser, niveles. Hay vibraciones más densas, vibraciones menos densas y vibraciones más sutiles. Sonidos más sutiles, sonidos más densos. Materia más densa. ¿Sí? Esto de los átomos es pura magia. Pura magia, vamos entendiendo un mundo increíble, pero todo lo demás no lo vemos. No vemos que hay más pequeño y tampoco vemos que hay más grande. Cada vez se descubren galaxias, no sé, cosas que son increíbles de imaginar el tamaño que tienen para nosotros como seres humanos. Pero nuestra mente puede mirarla, ¿no? Pero volviendo a esto que expresas, que es muy importante, lo que une se acerca a la verdad. Lo que separa es tu ego. Están comilonas, ¿eh? Tremendas. Están tremendas. Bueno. Víctor Montes Nápoles. Actualmente la magia negra está causando el exterminio de nuestros hermanos palestinos y muchos muertos en Estados Unidos en manos de su presidente. Aún así es buena la magia negra. Bueno, para los que hacen o usan la fuerza para destruir, es buena, para ellos es buena. De todas maneras, todo tiene consecuencias. Además, estamos evolucionando. Cuando nos equivocamos, aprendemos. Si hay algún error en todo eso, yo no me meto en la violencia, ni molesto a la gente violenta, ni que aparentemente hace cosas
o hace cosas tremendamente negativas. No gasto más energía en molestar a nadie en ese sentido. No es lo mismo ayudar a circular la luz que a ir en contra de la oscuridad. No. Pero tiene que haber esas dos polaridades. Es que, cómo me molestaba cuando lo escuché las primeras veces al maestro Marchilli bromear, y cuando empezamos con todas estas cosas. Lo que pasa, me decías, Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Y se acabó. ¿Cómo es eso? Y los buenos, ¿cómo nos defendemos, no? Porque uno se cree bueno. Sí, claro, uno dice, yo soy bueno. Si les molesta las injusticias, las situaciones, todo lo que estamos contaminando, lo que hacemos, trabajen en algo constructivo, gasten energía, esfuércense por hacer algo constructivo y van a dejar de preocuparse por lo que se hace de negativo en el planeta. De verdad se los digo, hay que trabajar constructivamente. Si es lo que quieres, alguien dice, no, yo no quiero, yo quiero ser destructivo, está bien. Dice, no, ¿cómo va a estar bien? ¿Alguien puede impedir muchas cosas que pasan? Díganme. No. Pero puedes manejar tu entorno, más o menos controlar tu entorno. Y también puedes controlar cómo te tomas esas cosas que suceden fuera de tu vida, la realidad externa, cómo te las tomas. Hay que aprender a tomarse esa realidad. Es muy importante aprender, muy importante. Estaba viendo una película que me gustó mucho porque, una persona que era sacerdote y de repente sufrió mucho la destrucción de su gente, ¿sí? Y entonces dejó la paz y empezó a defenderse violentamente y llevó a todas las personas con que estaban con él, digamos, ese sector del planeta en esas circunstancias, el argumento de la película, digamos, a la violencia. Y en un momento le destrozó el corazón, ¿no? Ver cómo moría gente que amaba, que no hubiera entrado a la violencia si no fuera por su estímulo, ¿no? Y se dio cuenta de eso. Y fue tan terrible que, por supuesto, perdió todo tipo de fe, porque dice, no, el mundo está mal. Esto es un caos. No hay orden. No hay nada. Estamos olvidados completamente. Si hay algún Dios, estamos olvidados acá en el planeta Tierra. Machos. Un macho persiguiendo una hembra. Eso no sucede nunca. Sí. Así que hagan algo útil, de verdad, hagan algo bueno. Aporten algo para colaborar. Justamente el trabajo más importante de la Orden del Acuario es trabajar por el desarrollo de la conciencia. Elevar el estado de conciencia de los seres humanos, empezando con nosotros mismos. Y luego ve si hay alguien que le interese las cosas, las flores que traes o los momentos las herramientas, la técnica, lo que sea. Y siempre hay gente interesada en mejorar su conciencia, pero es un esfuerzo propio, ¿no? Así que, no sé, estaban contando el gurú Cecilia, ¿no? Que el maestro de la Ferrera había estado de enfermero. Lo contó en un diálogo, estaba acá, ¿no? Es que a veces dialogamos, pero no sé si estaba el diálogo en vivo, ¿no? Y claro, o sea que fue a la guerra, pero no a matar.
sino ayudar a los heridos. Y los heridos son de ambos bandos. Sí, ayuda a los heridos prisioneros, a los heridos de lo que se supone que es de tu país, él era francés. Y entonces, haces algo, participas, ayuden. En donde sea, en su lugar. Sí, miren, ven una plantita, le contaba ayer a Mayela que estaba contento, me fui a caminar. Bueno, no solo me fui a caminar, hice varios, caminé 3 horas y pico, apenas si paré en un momento en una playa y me fui al mar, pero muy poco. Estaba fresco y el sol estaba, digamos que no mataba, ¿no? Y le contaba que ponen plantas, pero no las riegan. Y no hay agua dulce para regar las plantas, ¿no? Y encima cuando le pasan algo para cortarle el pasto que no sirve, cortan la planta también. Entonces había 2 plantas que estaban muy caídas, ¿no? Que yo dije, las tengo que llevar para salvarlas. Y ustedes dirán, esto es una tontería, pero al final no quedaba nada de la planta. Y digo, ya no están más, ya no las podré salvar. ¿Por qué no lo hice antes? Es que hay que llevar una palita para desenterrarle la raíz. Y lo hice, y ya tengo una que ha empezado a brotar. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso con la guerra? O con... Hagan algo donde sea que vayan, hagan algo constructivo. Alguien necesita ayuda, ayúdenlo. Si la persona la acepta, la ayuda. Trabajen por su propio desarrollo de conciencia. Ya con eso empiezan a hacer un cambio. Todos estamos unidos, no hay otros. Si hay hambre, todos tenemos hambre. Si se mueren niños desnutridos, todos estamos desnutridos. No hay otros. Somos todos el mismo mar, pero no lo vemos. A mí me parece algo tan maravilloso. Inclusive todo eso abarca no solo estas 3 dimensiones, o 4 que estamos desarrollando esta 4ª dimensión. Todo lo que no vemos, estamos incluidos. Es un universo completamente inclusivo. Pero no lo sabemos. Pero es por nuestros malos estados de ánimo, no es por los demás. No es culpa de Pedro. Yo sé que las muchachas que estuvieron con Pedro le echan la culpa a él. No, Pedro es un santo. Nos reímos mucho. Les podría contar algo que pasó. Fuimos a desayunar con la gurú Cecilia. Estábamos con Pedro. Y en un momento comentó algo la gurú Cecilia. Y nos miró a los dos. Esa mirada nunca me la voy a olvidar, ¿no? Nunca me la voy a olvidar. No les puedo contar ni por qué, ¿no? Sí, es interesante como somos. Muy interesante. Artífices de nuestro propio destino. El problema es que si ese destino que estamos viviendo, producto del pasado, el que estamos viviendo hoy, ese destino, ¿lo puedes cambiar? Sí, pero para el presente y el futuro puedes cambiar. El pasado, ¿cómo lo cambias? No existe. Eres producto del pasado. Si eso fue inconsciente, entonces lo que te va mal, eres responsable, pero inconscientemente. En lo que te va bien, eres responsable, pero inconscientemente. Entonces, suéltalo, perrito. Bueno, es que él sabe que cuando termina la ceremonia, ¿sí hay alguna otra pregunta? Sí. Cuando termina la ceremonia, puede venir. Pero bueno, ustedes vean cómo quieren hacer con sus estados de ánimo, con sus vínculos, de lo que sea. Lo que sea. Pero lo único que hay que hacer es trabajar con uno mismo. Es todo lo que necesitamos. Venga, capuchino. Venga, Pellito. Venga, Pellito. Pobrecito, él, claro. Él es bueno, es un ángel, sí, un angelito.
Angelita. Maestro, preguntaban si cuando muere un familiar, esa depresión es por el pago de un karma y cómo se puede transformar en dharma. Bueno, karma es todo, es acción y reacción, son las consecuencias de lo que uno siembra, consciente o inconscientemente. Uno puede sembrar físicamente con acciones, puede sembrar emocionalmente, expresando, fluyendo, puede sembrar mentalmente las ideas, muchas cosas. Estamos sembrando ideas en este momento, ¿sí? Pero entonces, si hablamos de que la persona murió por depresión, no. Que la depresión que se siente por la pérdida de no. un ser querido. Si hay depresión, Es un karma. no, es una elección. La depresión es porque hay una pérdida, no hacemos las etapas del duelo, que son muy importantes hacerlas. La tristeza es natural, hay una pérdida triste, la tristeza es natural y maravillosa. Pero si tú sostienes la tristeza, no aceptas lo que pasa, te niegas, te parece una tremenda injusticia, aquello, lo otro, lo demás, entonces extiendes el duelo y se transforma en sufrimiento, en este caso, como le has llamado, depresión. Eso depende de ti, no de las circunstancias externas que pasaron. Completamente de ti. Así que tristeza natural, mantienes la tristeza, no haces el duelo, no elaboras la pérdida, lo que sea que haya sucedido, adecuadamente, esa tristeza se transforma en sufrimiento, deja de ser una emoción de unos momentos, de unos días, de un tiempito, y entonces la depresión es una enfermedad que hay que cuidar. No se queden deprimidos, de verdad, no se queden deprimidos. Lo que es un karma, lo que sucede, ¿qué pasa? Lo que sucede es que uno si le ocurre algo, pierde algo y ya no lo puede evitar, eso es algo que sí tiene relación con las circunstancias de mi vida, o sea, de la persona que le está pasando. Puede ser un momento de una prueba, una dificultad. Todo sucede por algo. Lo que sea, sucede por algo. Lo que sea. Entonces hay que verlo. Pero si lo ven, les puedo asegurar que se soluciona. Ya con que preguntes, con que diga lo que dijiste, ya estás asumiendo una tristeza que puedes cambiar. No es una tristeza. Si es depresión, ya es tiempo de hacer un trabajo y recuperarse, ser resiliente. Bueno, ¿hay algo más? No, muchos agradecimientos y muchos saludos. Bien. Bueno, de verdad, muchas gracias. Pedro, Mayela, gracias a ustedes ahí porque disfruté mucho la ceremonia y disfruto mucho la compañía de ustedes en línea. Muchísimo. Cada vez percibo más ese grupo de mentes que estamos haciendo un trabajo juntos, ¿no? Así que tengan un maravilloso domingo. Pax.